información. Un placer. Hablamos con Facundo Nejamsky, analista político. Hola Facundo, buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenido, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Es la semana más difícil del gobierno o el hecho de haber bajado la pobreza como dato importante, el acuerdo con el fondo? Pueden contrarrestar lo que pasó con la Corte y bueno, lo que pasó, no sé, por ejemplo, en el viaje a los Estados Unidos o los aranceles de Trump. A ver, vamos por partes. Son días complejos o son semanas complejas para el gobierno, para mí por la combinación de tres factores. A ver. Un factor que no lo manejamos, no lo manejan los argentinos, que es lo que vos señalabas, ¿no? El mundo está hecho un tembladeral y todos los políticos saben en cualquier país del mundo, pero sobre todo cuando te toca estar en un país como Argentina, tan al sur, tan vulnerable, con tantos problemas todavía pendientes de resolución, que cuando el mundo estornuda, nosotros, bueno, tenemos problemas más severos. Así que ese es un dato de la realidad frente al cual no es que solo cabe la resignación, pero digo, nosotros tenemos muy poca capacidad como país para poder torcer esa realidad, ¿no? Es el viento de frente, bueno, va a haber que pensar que va a haber que trabajar con viento de frente. Después hay un segundo orden de cosas que viene acumulándose desde el mes de enero de manera silenciosa y que empezó a salir a la luz con más consistencia a partir del mes de marzo, que son, digamos, las incertidumbres que giran alrededor del programa económico. Si vos me decís a mí, digamos, cuál es la característica principal de la fortaleza de Javier Milei durante todo el 2024, fue la consistencia del programa económico y la legitimidad ante la población que ese programa económico alcanzó, combinado, por supuesto, también con esa idea del orden en la calle y demás, Claro. que también es parte del contrato electoral. A partir del mes de enero, el programa empezó a navegar en la incertidumbre, no porque se haya colapsado, ni mucho menos, sino porque hay una discusión y hay un debate, que no es un debate entre economistas heterodoxos y ortodoxos, como podía haber en otra época, sino que es dentro de aquellos que tienen una idea más o menos parecida de país, sobre si este es el programa adecuado o no, sobre todo la discusión que gira alrededor del tipo de cambio, las divisas y demás. Entonces la pregunta es, ¿un acuerdo con el fondo podría despejar muchas de esas dudas? Sí, pero la pregunta es si va a ser esta semana, si va a ser la que viene, si va a ser la otra. Es decir, tampoco tenemos claridad sobre eso y eso abre también un ángulo de incertidumbre que no sabemos cuándo se va a cerrar. Y el tercer tema, que no deja de ser relevante, que para mí está conectado con este punto también, es, digamos, los errores forzados y algunos no forzados que ha tenido el gobierno en términos políticos, ¿no? Que han generado situaciones de zozobra, Claro, para un gobierno que estaba acostumbrado a manejar la opinión pública casi, digamos, de taquito, por decirlo de alguna Claro. manera. y hay un ¿no? estudio, ¿no? Tuyo, que acaba de Sí, salir. hablando de opinión pública, Ahí justamente está. queremos ver los últimos datos que hablan de la imagen de los dirigentes políticos. Y justamente lo que ustedes ven es esto, ¿no? Un 46% de imagen positiva con un 54% de imagen negativa para Javier Milei. Pero ustedes lo que hacen aquí en el desagregado, Claro. ¿nos explicás qué significa Más dos, ese 30 que se ve, ese 16 que se ve, ese -2 y ese +2 para hablar puntualmente de la imagen del presidente, Facundo? Sí, claro. A ver, primero señalarles que como todo dato puede haber una lectura optimista y una lectura negativa, ¿no? Y seguramente aquellos que lo quieran al presidente van a hacer una lectura optimista, aquellos que son los detractores una lectura negativa. Vamos primero por la lectura optimista. 46% de imagen positiva en tiempos de polarización es un nivel de imagen muy aceptable y alta. Es decir, no, Y además ningún está arriba presidente de se todo, ¿no? preocuparía, Algo claro, que... y además está al tope de la lista, entonces ningún presidente se preocuparía por tener esos niveles de Y además es de histórico, imagen. me parece, o mejor que lo histórico de los presidentes pasado el primer año de gobierno. Me parece, ¿eh? Eso depende con qué presidente lo comparemos. Pero más allá de eso, es un buen número. La pregunta es, ¿cómo estaba hace 3 meses? Y eso quizás Claro. es el está bien dato que eso. un detractor te diría,
Bueno, es cierto que es un buen número, pero estaba en 54 y ahora está en 46. Entonces Claro. hay una caída de 8 puntos atravesada por el caso Libra, la incertidumbre del programa económico, la sesión en el Congreso de apertura de sesiones con algunas tensiones, las sanciones, el rechazo el otro día a los pliegos de los jueces Lijo y García Mancilla. Es decir, hay un contexto político. O sea, este está que recién explica... salido del horno, incluye también lo que pasó en el Senado. Esto está recién salido del horno, Claro. sí, efectivamente. Seguimos terminado repasando el día sábado. para ver, por ejemplo... ¿Qué quiere decir esa imagen que lo ubica Javier Milei en el tope? Ese 46%, Correcto. ¿por qué lo pintamos de dos colores distintos? Sí. El color más intenso, el verde más intenso, ese 30%, es el núcleo duro de Milei, que casi se mantiene inalterable. Es decir, esos son los que tienen muy buena imagen del presidente. El 16% son aquellos que tienen una buena imagen del presidente, y del otro lado tenés, que esto es quizás lo más preocupante, si yo fuese asesor del príncipe en este caso, y le leyera la encuesta, hay un 49% de encuestados que tienen una imagen muy negativa del presidente, es decir, una alta tasa de rechazo. Ahora, Bullrich se mantiene en esa misma análisis, se mantiene, digamos, bajo las mismas condiciones, me parece, pero analicemos a Kicillof y a Cristina, por favor, porque me parece que después de lo que ayer confirmó Rucauf, con información que seguramente es muy buena, que desdobla a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo puede jugar esto, no? Y la imagen de ambos, ¿no? Así como Bullrich y Milei comparten niveles parecidos de imagen positiva y comparten el mismo universo de apoyos, a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof les pasa algo parecido. Tienen niveles de imagen más o menos parecidos, niveles de rechazo más o menos parecidos y una evolución de la imagen más o menos similar. La gran pregunta es cómo se van a fragmentar estos votos en el eventual caso de que si Kicillof desdobla, haya una ruptura, porque tampoco eso es necesariamente así. Primero tiene que desdoblar y después ver cómo ese desdoblamiento ¿cómo impacta? Se plantea, cómo impacta en términos del armado electoral, ¿no? Y ahí yo supongo que habrá distintas visiones, porque no es lo mismo. Esta imagen que estamos hablando es imagen del nivel país, pero después hay que ver cómo esa imagen se distribuye en la provincia de Buenos Aires. Yo me imagino que Kicillof debe tener mejor imagen en el interior de la provincia. En la tercera sección electoral, Cristina debe ser más fuerte. En otro distrito del conurbano le debe ir mejor a Kicillof. Es decir, ahí hay un armado variopinto. Después hay que ver qué pasa. Acá ya te digo, Hugo, algo que no tiene nada que ver con las encuestas. Es, si Cristina se candidatea para diputada o senadora provincial por la tercera sección electoral, ¿qué van a hacer los intendentes que actualmente quizás son cercanos a Kicillof frente a ese escenario, ¿no? Permitime que te diga que ese es el elemento de presión y dentro del peronismo fue la gran discusión porque de nuevo dicen jugada maestra de Cristina Fernández, porque suponete, le pone concejales en La Matanza si ella sale como primera intendenta de la sección electoral, la tercera sección electoral. La Matanza es parte de esa sección, como en el caso de Espinosa, en La Matanza, Mario Seco en Ensenada. Empieza a temblar el poder de los varones, de los llamados varones o de los jefes de ese peronismo, que hoy están más cerca de Kicillof en un punto. Entonces, esta es la discusión de cómo va a impactar esta división que se viene, nos preguntamos a esta altura, ¿no? Sí, es como un meteorito, un impacto incalculable, solo comparable a la disputa que tuvieron Duhalde y Kirchner allá por el 2015, por ver quién quedaba al frente del aparato del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Te acordás que Duhalde era el jefe indiscutido desde la década del 90 y Kirchner entendió que para hacerse del poder tenía que vencerlo en su propio territorio. Kirchner la puso a Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde la puso a Chiche Duhalde, Cristina ganó la elección y ahí se resolvió la puja de poder dentro del peronismo. Por lo tanto, uno podría pensar que es posible que suceda algo similar. Y si además Cristina realmente cumple esa promesa y va como candidata a legisladora provincial, confirmaría aún más estas sospechas, porque quiere decir que ella entiende que se juega
todo en esa La lapicera en esa se elección, juega. ¿no? Totalmente, es Así interesantísimo esto que planteas, Facundo, porque sería obviamente una manera de dar vuelta a todo en la provincia de Buenos Aires, Claro. donde se están disputando el poder en este momento dos personas fundamentales dentro del peronismo, ¿no? Bonaerense. Ahora, quiero Déjame repasar... que te agregue una cosa Sí. más. No se juegan solo la lapicera, que es importante. Se juegan la jefatura del peronismo a nivel Totalmente, nacional. Porque el peronismo, vos pensás que hoy gobierna ¿cuánto? 5 provincias. No es la fuerza. Aliados con Máximo, que le piden que desdoble, porque dicen ya, aliados con Máximo, que le piden que desdoble, porque dicen ya, estamos podridos de obedecer a la Cámpora, pero la Cámpora tiene poder territorial también, discute poderes según la sección electoral que sea en la provincia de Buenos Aires. Por eso también esta herida, esta división termina quedando mostrada a cielo abierto, ¿no? En la legislatura bonaerense, donde directamente algunos no bajaron a votar Claro, cuando se tenían que desdoblar las elecciones. Digo, ya nada se disimula, ¿no? Y eso evidentemente queda a la vista. Es la crisis más grave del peronismo kirchnerista, Claro. desde que el kirchnerismo llegó al poder, en la cual alguien de su propio palo, Claro. del propio árbol, un brote del propio árbol, desafiara el poder de Néstor o de Cristina Kirchner. Claro. Pensá que tuvo la pelea con Duhalde en el 2005, la pelea con Massa en el 2013, la pelea con Randazzo en el 2017, Sí. pero son todas peleas con ajenos, con extraños. Tal cual, no tenían esta magnitud. Es una pelea desde el propio corazón Sí. del kirchnerismo. Es un hecho también muy significativo que vamos a ver en este año electoral, ¿no? ¿Cómo puede impactar la elección en la ciudad, más competitiva que nunca, con un Larreta dividiendo al PRO y con un oficialismo que también tiene divisiones porque ofrece a Dorni como candidato, pero también está Marra aliado al gobierno, sin hablar del resto de los candidatos? Que parecería que el resultado de la ciudad le va a marcar la cancha, o por lo menos la forma en la que van a negociar después cada uno de los espacios políticos, en función de qué tan bien o tan mal queden parados después para negociar las alianzas en la provincia de Buenos Aires. Mira, te digo rápido, porque sé que están con poco tiempo. Es una elección de cuartos con ramificaciones. ¿Por qué? Hay un cuarto que es del PRO, hay un cuarto que es de la Libertad Avanza, hay un cuarto que es del peronismo, y un cuarto que hasta que aparecieran todo este brote de listas al infinito, se dividían entre la izquierda, la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta y la fuerza de evolución de Martín Lustó. Ahora, ¿qué pasó? A cada uno de esos cuartos le aparecieron 2 o 3 satélites que le intentan arañar, pellizcar algo de su votante. Entonces tenés a la Libertad Avanza, le apareció Marra, le apareció Santoro, le apareció Sago con el MID y Caruso Lombardi. Caruso Lombardi. Sí. Después, al PRO, bueno, ya le había aparecido Horacio Rodríguez Larreta, le aparece Evolución, le aparece la coalición cívica. Y al peronismo le aparece el coreano Kim de Moreno, le aparece Abal Medina. Entonces, es una elección, la verdad, de muy difícil pronóstico. El que logre mantener de los 3 primeros espacios, me refiero a el PRO, la Libertad Avanza y el peronismo, su voto más consolidado y más homogéneo, va a ser el que más chance tiene de ganar. Ahora, tiene 2 condimentos, te digo rápido, que también la convierten en una elección súper atractiva para comprarse un balde de pochoclo y esperar el 18 de mayo. El primer elemento, que así como Kirchner entendió que se tenía que pelear con Duhalde para ver quién era el jefe del peronismo, de ahí en adelante, pareciera ser que en el diagnóstico de Milei hay que pelearse con los Macri para ver quién es el jefe de ese espacio. Entonces, la pelea, en lugar de ser en el conurbano, es en la ciudad de Buenos Aires. Es emocional y psicológica. Escúchame, te preguntaba, así como Milei y Bullrich siguen más o menos el mismo camino, proporcionales en términos de la encuesta, ¿qué pasa con Cristina y con Kicillof? ¿Pierden imagen, ganan imagen? ¿Qué pasa con ese sector? Siempre que hay que tenerlo en cuenta. No, a ver, en este momento, obviamente, no es que funciona casi como espejo invertido, pero las figuras del peronismo tienden a consolidar su imagen en alrededor de 40 puntos, cuando antes estaban quizás en la franja de 35. Es decir, casi en la medida en que la imagen del presidente y de Bullrich deja de estar ubicada por arriba de 50 y pasa a estar ubicada en el rango de 45 a 50, la imagen de los principales referentes de la oposición sube, ¿no? Esto suele suceder en estos momentos. Totalmente. Muchas Facundo, gracias. interesantísimo. Muchísimas gracias por el contacto.
Un saludo grande para ustedes. Gran abrazo. ¿Hablamos de economía? Hablamos de economía y, por supuesto, del impacto de los Sí. aranceles de los Estados Unidos